decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre bueno, Padre amado, Padre amoroso, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor, por ese corazón tan bondadoso, Señor, que tú has tenido hacia nosotros, Señor, por esa misericordia, Señor, que se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino, Señor, que nos llamó, que nos escogió, Señor, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de ser como somos, Señor, tu mano y tus ojos se pusieron sobre nosotros, mi Rey. Padre, en esta mañana te presento los hogares, Señor, de La Calera, de Huasca, de San Luis, de Útica, de Colombia, Señor, aún del mundo entero, Señor. Cada hogar que necesita de ti, que necesita conocerte, que necesita que tu luz llegue a su hogar, que llegue a sus casas, que llegue a su vida. Señor, también te presentamos a los jóvenes de nuestra nación, a los niños. Señor, que tengas misericordia de ellos. Guárdalos de todo esto que los rodea, que los distrae, que los desvía del camino hacia ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. Para el día de hoy nos corresponde la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Y allí tiene un título que dice Llamamiento de Leví, pero yo le he colocado Llamados por Jesús. Y dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí está hablando de Jesús. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. En esta historia, en este corto relato, conseguimos varios personajes. Primeramente, Jesús. Después, la gente, Leví, el hijo de Alfeo, quien es el personaje central de la historia, que también se le llama Mateo, y publicanos y pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Era una gente que era considerada muy malvada, sin piedad. También tenemos a los discípulos, a los escribas y a los fariseos. Y por último, a los sanos, al médico y a los enfermos. La historia que se está narrando aquí nos dice que Mateo
así también se le llamaba a Leví, Mateo, era un publicano, era un cobrador de impuestos. Ante los ojos de las personas, el nivel de maldad de los publicanos era tan grande, por decirlo de alguna manera, era peor que el de un asesino. Y ya que Marcos no lo incluye en la misma lista de pecadores, sino que hace una distinción entre publicanos y pecadores. Dice que estaba sentado haciendo su oficio. Dice que estaba sentado allí en el banco de los tributos. O sea, estaba sentado haciendo su oficio. No sabemos si él estaba allí haciendo este oficio porque le gustaba hacerlo, porque se sentía presionado a hacerlo o porque había vendido su ser o sus principios morales, porque amaba más el dinero que a sí mismo. En realidad, no sabemos por qué lo estaba haciendo. Lo que sabemos es que estaba allí sentado haciendo su oficio. Y eso significa el lugar donde está sentada tu vida. O también aquello que ocupa el lugar donde debe estar Jesús. O lo que Él quiere que hagas. Realmente Dios tiene algo más importante y mucho mejor para ti que el lugar donde está sentada tu vida. Lo impactante de esta historia es que Mateo llama la atención de Jesús cuando está allí sentado pecando. Así lo dice en el versículo 14, que al pasar por allí Jesús lo vio y se acerca y le hace una propuesta. Le dice, sígueme. Tengo un mejor lugar para que te sientes y es a mis pies. Al igual que Mateo, tal vez te gusta lo que haces, aún sabiendo que es malo. Pero al Señor Jesús no le importa y te llama de donde estás sentado, probablemente en pecado, y te dice, sígueme. Lo que sí importa de esto es que al escuchar su voz, deje de hacer lo que estás haciendo y le sigas, y no que te quedes allí sentado. Así lo dice al final del versículo, dice que levantándose le siguió. Sin embargo, aunque a los ojos de los hombres él era peor que un asesino, a los ojos de Jesús, Mateo fue mejor que otros. ¿Saben por qué? Porque cuando lo escuchó, obedeció. Escuchó el llamado y obedeció. Dice que se paró inmediatamente. Se paró sin argumentar. Mucha gente, el Señor la llama, Jesús los llama y recibe el perdón de pecados y ellos empiezan a amar a Jesús, pero les cuesta dejar el puesto donde está su vida. Siguen viviendo para sí mismos. Y algo asombroso de Mateo, que para mí es un ejemplo a seguir, o a todos los que el Señor llama deberíamos hacer, es que lo siguió inmediatamente, pero lo llevó a su casa, lo invitó a entrar a su hogar, para que su familia también lo conociera, para que su familia también lo siguiera. Y no solamente su familia, sino dice que también amigos, allegados, o los que estaban en la misma condición que él, porque dice que habían muchos publicanos y pecadores, así lo dice en el versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Sí? Jesús le dijo, sígueme con tu entorno, con tu casa, con tus amigos, y voy a hacer algo no solamente contigo, sino que con los que te rodean. Cuando Jesús nos llama, amado oyente, no solamente te llama a ti, sino también a los de tu casa, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, al entorno, a todo lo que te rodea. Jesús también los está llamando a través de ti. Él escuchó la voz y obedeció.
No dijo, déjame pensar, no estoy seguro, aquí donde estoy me siento bien. Además, traigo una tradición de mis padres, no puedo cambiar de tradición, ¿qué va a decir la gente? Él no puso pretextos, él sencillamente escuchó la voz y siguió. En Proverbios 8, 34, 35 dice, afortunado el que me escucha, el que se presenta a mi puerta diariamente, esperando a la entrada de mi habitación, porque el que me encuentra, encuentra la vida y se gana la buena voluntad del Señor. Si el lugar donde estás sentado no es el mejor, y no me refiero solamente al tipo de trabajo, sino a la condición espiritual en la que está tu vida, en este momento, si oyes su voz a través de este devocional, no endurezcas tu corazón. Hay un mejor lugar para ti. Mateo era famoso por su vida pecaminosa, pero escuchó la voz de Jesús y lo siguió. Y ahora sigue siendo famoso, pero con una vida transformada, a tal punto que muchos en la misma condición que él estaba. Dice allí que los publicanos y pecadores llegaron a su casa también para escuchar a Jesús y compartir su vida con él. Ese Mateo escribió uno de los 4 evangelios donde se narra la vida de Jesús. Llama mi atención que muchos conocemos a Jesús y no los podamos compartir con otros. Nos quedamos allí escondidos. Nadie sabe que somos creyentes. Mientras que Mateo invitó a su casa a todos los que él sabía que estaban en la misma condición de pecado que él, en la que él se encontraba. En este relato vemos 2 tipos de personas también. En el versículo 16 y 17 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, allí están los sanos y los enfermos. Así los llama el Señor Jesús. Pero hay una tercera persona, el médico. Así se llama el Señor Jesús a Él mismo. Él es el médico que viene a sanar a los que están enfermos. Los enfermos como Mateo, pecadores, publicanos malvados, que consiguió a Mateo el mismo acto de pecado, pero que inmediatamente oyó la voz, se paró y lo siguió. Él fue sano por ese médico que fue Jesucristo. Los sanos que en algunas ocasiones se pueden llegar a parecer a los escribas, que son los conocedores de la ley, que conocen a Jesús, que conocen su palabra, pero que desprecian y juzgan al perdido, que oyen la voz de Jesús, pero endurecen sus corazones. Jesús es el médico que vino a buscar a los perdidos. No importa la condición en la que tú te encuentres en este momento. Jesús es ese médico que quiere venir a sanarte, no solamente a ti, sino a tu familia y a todos los que te rodean. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido que al que está escuchando hoy tu voz, no endurezca su corazón, Señor, sino dale un nuevo corazón, un corazón de carne, sensible a tu voz y a tu llamado, Señor, y que haga tu voluntad, Señor, que pueda entender que tú puedes transformar su vida y convertir su vida en una vida plena, Señor. Aliado, Señor, de la mano, tomado de la mano contigo, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Quiero darle brevemente los anuncios. Hoy, jueves, hay servicio en Huasca a las 7 de la noche. En Útica, Cundinamarca, también hay servicio hoy a las 7 de la noche. El sábado tenemos ayuno desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y los jóvenes tienen allí su servicio a las 4 de la tarde. Bendiciones para todos.